Hola, buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Quiero empezar este programa con un asunto que, si bien podría ser visto como personal, es sin duda de interés público por las implicancias que tiene, ¿no? Como ustedes saben, yo vengo hace tiempo denunciando los movimientos del señor Pedro Salinas y también de Paola Ugaz. Paola Ugaz está siendo investigada en la Fiscalía por lavado de activos, por sus vinculaciones con la mafia de las Chalinas Verdes, y habría incurrido en algunos delitos que ya es cuestión de que la Fiscalía se encargue de ese tema. Pero hay una serie de relaciones con Pedro Salinas sobre las cuales hemos publicado, en un afán de revelar la verdad, algunas notas de investigación, terrenos que se venden entre ellos y una serie de cosas que han ocasionado algunos exabruptos de Pedro Salinas, ¿no? A veces pierde el control, entonces tiene exabruptos, y él graba un programita todos los días en la mula y ahí a veces responde a algunas cosas de las que decimos acá. Lo cierto es que hace unos días dijo lo siguiente. Vamos a ver el video. En diciembre del 2021, yo ya querellé a los tres principales difamadores contra Paola Ugaz y contra mí. Difamadores y sodalovers, que son Luciano Reboredo de la Abeja, Edgardo... Bueno, hemos cortado la parte que se refiere a mí. Entonces yo quiero contarles algo que me resulta divertido. Dice el señor Salinas que él me ha querellado en el mes de diciembre. Eso es falso. Él me ha querellado en el mes de noviembre. Lo que ha hecho en el mes de diciembre, y acá tengo la notificación con una sentencia, lo que él ha hecho en el mes de diciembre es apelar. ¿Por qué motivo? Porque el juez no aceptó su querella. El juez encontró una serie de errores, falsedades, tergiversaciones, absurdos en su querella, ¿no? Entonces se la rechazó. Eso él no lo cuenta. Él no cuenta que el juez no le ha dado la razón, ni siquiera le ha admitido la querella en contra mía. No existe el delito de difamación en las cosas que hemos publicado porque están sustentadas en la verdad y en un periodismo de investigación serio que hemos hecho en torno a los movimientos del señor Pedro Salinas y sus relaciones con Paola Ugaz y con otros asuntos más. Entonces, yo les quería mostrar, acá tengo el documento del 33 Juzgado Penal Liquidador, donde dan cuenta que el 15 de diciembre el señor Pedro Salinas fue notificado en el sentido de que no se aceptaba su querella, y el 20 de diciembre interpuso apelación dentro del término de ley. En consecuencia se va a otra instancia. Pero hay algunas cosas interesantes en este documento que yo quiero comentar con ustedes. El señor Salinas nos acusa de haberlo difamado y pone un montón de textos, de artículos que hemos publicado en La Abeja, varios artículos, 10, 12 citas pone, ¿no? Entonces vamos a ver qué le responde el juez. Ay, Pedrito, ¿cuándo vas a aprender tú? No sé. Lo expuesto precedentemente nos permite establecer, en relación a las alegaciones del querellante Salinas Chacaltana, que las expresiones con las que sustenta sus cargos contra el querellado Luciano Reboredo no se corresponden con las que aparecen en los mencionados artículos atribuidos a este último como columnista del portal web La Abeja. Es decir, ha hecho citas falsas. Ha tomado parte de La Abeja y la ha cambiado para que parezca una difamación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el juez? Con lo que corresponde, se va a la fuente original y se da cuenta que lo que ha puesto Salinas y sus abogados, que no sé dónde los ha conseguido, en Azángaro seguramente, en Girón Azángaro hay ahí varios abogados como para él, han tergiversado las cosas, han cambiado los textos, ¿no? Entonces, y dice que de ahí no se puede, pues, concluir nada, ¿no? Porque no corresponden con las que aparecen en el portal La Abeja. Además de no corresponder, en el artículo están en condicional. La referencia en el artículo incriminado es distinta. O sea, ¿qué cosa pasa? Pedro Salinas y sus abogados de Girón Azángaro han tergiversado y cambiado los textos para incriminarme. ¿Qué más dice más allá el juez? En un supuesto atentado contra el honor del querellante, debe atenderse no solo al valor de las palabras o expresiones proferidas o ejecutadas, sino que deben ser analizadas en el contexto de antecedentes y circunstancias en que se producen. Mal haríamos, pues,
en analizar por separado tales frases, sacándolas del contexto y de las premisas sobre las cuales fueron formuladas las mismas, que hacen referencia a la forma como el querellado emitió su opinión crítica sobre asuntos de interés público. ¿Te das cuenta, Pedro? Has cambiado los textos y además has sacado las cosas de contexto. No lo digo yo, lo dice el juez. Por ese motivo no admitió tu querella. De la lectura de los artículos acompañados por el querellante atribuidos a Reboredo, no se evidencia información, hecho, expresión o juicio de valor referidos a la esfera íntima o personal de Salinas, desde que sus publicaciones, sus críticas recaen sobre aspectos de naturaleza pública o de interés público, como se puede advertir del tenor de los mismos, temas o cuestiones de interés público a los cuales también se refirió el querellante Salinas, influyendo con su opinión sobre el particular y por lo tanto exponiéndose voluntariamente a un escrutinio público. Eso no lo digo yo, lo dice el juez. No existe difamación, las frases son sacadas de contexto y algunas son inventadas entre Salinas y su abogado Arbizú, ya me acordé de su nombre, este abogado de Azángaro, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el juez. No hay en ningún caso un caso de difamación. Luego añade, por tanto, también podemos señalar que las expresiones utilizadas por el querellado, o sea, por mí, en las mencionadas publicaciones no han sido propaladas al azar, sin razón, sino motivadas por un accionar periodístico. Y luego dice, son de carácter de interés público, en las que están relacionadas, por tanto, sustentan una base fáctica razonable. Expresión que si pueden ser cuestionadoras, chocantes, exageradas, irónicas, sarcásticas, satíricas, incómodas, desagradables y hasta severas, no nos permiten colegir, dentro del contexto en que fueron citadas, en que tengan un contenido penal. Bueno, hay más comentarios, ¿no? Pero tampoco voy a leer toda esta parte del expediente. Lo que sí, al final, el juez dice que declara no al lugar a la apertura de investigación contra Luciano Reboredo Rojas por el delito de difamación agravada en agravio de Pedro Salinas. O sea, no hay difamación. Eso lo ha dicho el juez, ¿no? Y mande que se consienta, se ejecutoríe y se archive. Ahí se acabó, ¿no? Entonces no hay nada más que decir. Pedro Salinas pues se desgañita diciendo que el sodalicium, que no sé qué y no sé cuántos, que le han quitado su teléfono. Yo no tengo nada que ver con todos esos cuentos, ¿no? A todo eso él ha llegado porque tiene una vida complicada, porque él se la ha complicado solo, por andar en malas compañías, por andar en negocios extraños, porque su empresa recibió $200.000 de Graña y Montero para Susana Villarán, hizo una facturación falsa, y porque están saliendo muchas cosas más. Entonces yo no tengo la culpa, que él haya andado en estos pasos y que yo haya revelado alguna de estas cosas, como sus tratos con la Fiscalía de la Nación para organizar eventos por los cuales ahora está siendo investigado. Yo no tengo ningún poder para mover a la Fiscalía en contra suya, ¿no? Y bueno, él dice el sodalicio, yo tampoco creo, ¿no? Pero en fin, no tiene nada que ver en el caso, ¿no? Las relaciones entre Pedro Salinas y Paolo Ugas con problemas serios que la Fiscalía investiga, no es mi asunto. Lo cierto es que yo he informado haciendo un ejercicio sano del periodismo y el juez me dio la razón. Entonces, lo que dice Pedro Salinas en su programa de La Mula, pues no es cierto, ¿no? Él no me ha querellado en diciembre, me ha querellado en noviembre y el juez le dijo no hay difamación porque tú estás sacando las cosas de contexto, porque estás inventando frases que no están en la abeja y porque además los comentarios que hay sobre ti responden a un interés público. Esa es la verdad. Entonces acá tengo la notificación, para que ustedes la vean, es la notificación en la cual le dicen a Pedro Eduardo Salinas Chacaltana que no le admiten su querella. Ahora nos vamos a otra instancia, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero seguramente es tan contundente esto que vas a tener otro chasco, Pedro. Es mejor que tú dejarías las cosas como están y no te compliques la vida, ¿no? No te compliques la vida. Bueno, ahí dejamos este tema. Vamos a comentar otro asunto. Esta es la votación de la confianza al
primer ministro y al gabinete que ha habido en el Congreso, ¿no? Y vemos 58 votos en contra, 64 a favor. Hay que mencionar algo, cada vez se acerca más esa cifra, ¿no? Porque cuando le dieron la confianza al primer gabinete con Bellido fueron 24, 25 votos de diferencia, al gabinete de la ministra que vino después, Vázquez, creo que tuvo 15 votos, 14, y ahora ya son mucho menos, ya cada vez se acerca más, ¿no? Cada vez son más los congresistas que van tomando conciencia del caso. Pero vemos que Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular han votado un sentido, pero por otro lado, bueno, los grupos de la izquierda ya sabemos cómo van a votar, y hay algo lamentable, ¿no? Que es la situación del partido Acción Popular. Ahí lo vemos en el a favor 12 a favor, ¿no? 2 en contra. El otro partido, lamentablemente, en todo este juego, APP, el partido de Acuña, hay 4 a favor, ¿no? Juntos por el Perú, 5, ¿no? Y bueno, Podemos, 3. Lo interesante es que hay 58 votos y que si esos votos se repiten a la hora de admitir la moción de vacancia, esta va a ser admitida para que Castillo vaya al Congreso, porque se necesitan 52 votos. Si estos 58 votan a favor de admitir la moción de vacancia, vamos a tener que sentarnos a ver al señor Castillo asistir al Congreso a responder sobre sus fechorías. Claro, irá con un abogado, pero es lo que corresponde, que dé la cara y que vaya al Congreso. Me dicen que algunos partidos han cambiado su nombre. Tenemos Alianza para el Retroceso, Traición Popular y Podridos Perú, ¿no? Esa es la situación hoy. Así estamos, así está la política, es una pena. Nos vamos a una pausa y luego regresamos en el programa. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y vamos a tocar un tema por demás interesante y de actualidad. Se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer y durante mucho tiempo parte de esa conmemoración siempre se habla y se condena adecuadamente cualquier acto de violencia contra la mujer. Hace unos años ya se incorporó a las leyes en el Perú una figura legal que es la del feminicidio. El feminicidio es el asesinato de una mujer. Ahora, esta figura legal tiene algunos inconvenientes, tiene algunos problemas. En su definición implica un asesinato por odio, bueno, hay una serie de razones que la complican. Y Carlos Farfán Rodríguez es un joven recientemente egresado de la especialidad de Derecho. Cuando todavía era estudiante, dio un aporte muy interesante en un libro que publicó hace un tiempo y que se llama precisamente El feminicidio, el fracaso de un tipo penal. Entonces nos estamos comunicando con Carlos Farfán, que se encuentra en la ciudad de Trujillo, para comentar sobre esto, ¿no? Que tiene total actualidad justamente en estos días en que se ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Muchas gracias por la entrevista y sobre todo por el diálogo. Muy bien, muchas gracias. Carlos, la tesis principal que planteas en tu libro es que el feminicidio, tal como se ha establecido, ha resultado un fracaso. ¿Tú podrías explicar por qué piensas que como tipo penal es un fracaso? Claro que sí, justamente como cada 8 de marzo, creo yo, el Día Internacional de la Mujer se ve opacado, creo yo, por un más tono ideológico que legislativo y social. El fracaso del feminicidio no solamente se ve envuelto, y lo podemos ver no solamente en los resultados, sino todos los días, porque cada vez se incrementan más los feminicidios, cada vez se incrementan más los crímenes contra la mujer, lejos de reducir. Es más, desde el año 2013 que se incorpora el delito como un delito autónomo en el Código Penal, los casos de feminicidio han ido en aumento lejos de reducir.
han pasado ya desde los 109 homicidios, o lo llamo yo así porque son homicidios, desde el año 2013 en adelante no se puede reducir la cifra, ¿no? Hemos ido de 109, 132, 168, 178 y las cifras siguen en aumento. Y esto es porque lejos del poder legislativo, que está lejos de ver las causas del feminicidio, van lamentablemente los resultados. No ven, por ejemplo, el nivel de alcoholismo que tienen los padres para todo de la protección de la familia. Sin embargo, se ven obligados, yo digo yo, por la carga o por ese un poco... se ven contra la pared, contra estos movimientos sindicalistas que solamente quieren más penalidad contra los victimarios en este caso, ¿no? lejos de ir sobre las causas que en realidad engloban a este tipo de delitos. Pero también diría yo que aparte de la figura legal, como ya se había introducido, creo que ya al comienzo se hizo algo muy erróneo, ¿no? Porque el delito de feminicidio se contempló en el artículo, en primer lugar, en el artículo 100A, donde ya había estado estipulado otro tipo de delito, ¿no? Ese error no fue notado ni siquiera por los mismos congresistas, fue notado ya por los demás estudiantes de Derecho, por los profesores de Derecho que pudieron darse cuenta de ese tipo de error. Entonces, desde el comienzo, cuando algo ya empieza mal, obviamente termina mal, y es por eso que las cifras hoy en día, y es por eso que lo digo en el escrito, de que el feminicidio ha resultado terriblemente un fracaso, no ha reducido o no ha constituido como algo adecuado como políticas criminales desde el comienzo. Es por eso que los feminicidios siguen en aumento, la violencia sigue en aumento, la discriminación sigue en aumento, y lejos de equiparar algo de igualdad, estamos totalmente mal, ¿no? Eso lo podemos ver día a día. Ahora, Carlos, tú planteas en tu libro que hay un problema a partir de la definición misma del delito, ¿no? Lo que hace difícil comprobar cuando se da un caso de feminicidio tal cual ha sido planteado en la ley. ¿Eso es así? Claro, en el mismo artículo establece, bajo la frase del tipo penal, que es la frase que es lo que indica que es lo que se va a castigar, ¿no? El tipo penal establece que se debe recibir pena la persona de que mate a una mujer por su condición de tal. Y eso es pues el escollo normativo que tiene el artículo. Ya varios profesores penalistas se han identificado en este tipo de problemas y han llegado a la conclusión de que eso no constituye ningún o tiene una interpretación sumamente difícil, ¿no? Esto haría que los fiscales, en este caso, tendrían que probar que ese sujeto le ha matado a una mujer por su condición ontológica de mujer. El acuerdo plenario 2016 ha establecido que eso es sumamente difícil, ¿no? Cosa que los fiscales hasta ahora no pueden hacer, y es por eso que ya hoy en día ya no se acusa por feminicidio, por asesinato, por parricidio, que parte de un tema ya legislativo, ¿no? El congresista se tendría que plantear un proyecto de ley donde se cambie esa frase de que se mate a una mujer por su condición de tal, para que se pueda dar un resultado mucho más favorable en torno legal, ¿no? Lo que pasa, Carlos, es que detrás hay un tema ideológico, ¿no es cierto? Es el tema del feminismo, que pretende poner como una condición para el crimen que sea un crimen de odio, ¿no? Eso que está tan de moda. Entonces se dice, la ha asesinado por su condición de mujer. Ahora hay que demostrar que el asesino ha actuado no llevado por los celos, no llevado por la ira, no llevado porque estaba drogado, sino que la mató porque era mujer, la cosa que es bastante complicada de demostrar, y en la mayoría de los casos no es por eso, ¿no es cierto? Claro, justamente el Perú, la legislación peruana es una legislación que se copia mucho de otros países, ¿no? Esto viene ya desde México, desde Guatemala, que son países donde el feminicidio ha sido ya criminalizado desde mucho antes que en el Perú. Entonces, bajo el manto pues, de la igualdad de protección de la mujer, se crean tipos penales. Lamentablemente hemos perdido el contacto con Carlos Farfán. Sin embargo, creo que lo fundamental de su tesis ha quedado claro, ¿no? Esta dificultad de aplicar una ley que tiene un contenido o un trasfondo ideológico y que en la práctica es imposible determinar la razón del crimen, ¿no? Por ejemplo, cabe preguntarse, el feminicidio es cuando un hombre asesina a una mujer por su condición de mujer. ¿Cómo hace un fiscal o un juez para determinar que el asesino ha actuado bajo ese móvil y que no ha actuado
bajo el efecto de las drogas o por un ataque de celos o por lo que fuese, no porque en sí la víctima sea una mujer. Hay un caso emblemático de esta lucha contra la violencia hacia las mujeres, que ustedes recordarán, sobre una señora de nombre Sol Sirret, que durante mucho tiempo fue el caballito de batalla del feminismo para perseguir a los asesinos de mujeres y fundamentar esta tesis del feminicidio, ¿no? Entonces había toda una campaña, ¿dónde está Sol Sirret? ¿Qué pasó con Sol Sirret? Y se hablaba de un feminicidio porque se pensaba hasta ese momento que el victimario era el esposo. Entonces, siendo ella feminista y todo este asunto, era un tema emblemático su desaparición. El caso se esclareció adecuadamente y había sido asesinada por otra mujer, por una mujer que además era activista del feminismo y activista del movimiento Ni Una Menos. Y entonces se desinfló todo, porque no podía hablarse de un feminicidio, porque cuando una mujer mata a otra, no, ahí no hay un feminicidio. Ni siquiera en el caso de parejas lesbianas, se considera que puede ser un crimen de feminicidio, ni siquiera en ese caso, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando hay temas ideológicos detrás de las normativas legales. Se ha establecido una norma que, como muy bien explicó nuestro invitado, no ha generado una disminución de estos homicidios contra las mujeres. Se ha generado una figura legal que no funciona en la práctica y que hace casi imposible comprobar la razón del crimen, hace casi imposible comprobar los móviles, ¿no? ¿Usted la asesinó porque era mujer? No, yo la asesiné porque le quería robar, yo la asesiné porque teníamos problemas, ¿no? Estaba en un momento de alteración de la conciencia y no sé por qué hice eso. ¿Pero usted la odiaba por ser mujer? No, se acabó, no hay feminicidio. Vaya usted a demostrar que el crimen se dio porque odiaba al género femenino. Ese es el problema de cuando entran las ideologías a perturbar el ordenamiento legal. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con el programa. Estamos de vuelta en el programa y vamos a tocar ahora un tema bastante delicado, ¿no? Siempre, ustedes lo saben, somos críticos de parte de la jerarquía de la Iglesia en Lima, que ha sido tomada por el pensamiento izquierdista. Concretamente, hemos tenido siempre diferencias y hemos criticado al señor arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Hemos tenido también algunas críticas con otros arzobispos que están tomados por esta ideología o esta teología de la liberación cercana al marxismo y que en nuestro punto de vista tergiversan el mensaje de la Iglesia Católica. Para nuestra sorpresa, esta semana apareció en Amazon un nuevo libro que se titula Mi tío el arzobispo y lleva como subtítulo Carta abierta al arzobispo de Lima. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Batasoglio, tiene pues un sobrino que es Dino Castillo Martín, que ha publicado este interesante texto y que está a disposición de todos en Amazon. Entonces, luego de revisarlo, porque me llamó la atención, incluso la portada del libro que ustedes la ven ahí en la pantalla, que tiene la hoja y el martillo y que tiene algunas referencias ya en este icono de la portada, me llamó mucho la atención y procedí de inmediato a leer el texto. Hay varios temas que salen a la luz en este texto que me han llevado a contactar al autor, a Dino Castillo, sobrino del señor arzobispo de Lima, hijo de su hermano mayor, que hace una serie de revelaciones realmente sorprendentes, preocupantes y también lamentables, algunas de ellas. Entonces vamos a conversar con él sobre su libro y también un poco sobre su relación con el arzobispo de Lima. ¿Cómo estás, Dino? Bienvenido al programa. Muy bien, Luciano, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, yo ya adelanté pues que Carlos Castillo es hermano de quien fuera tu padre. Sí, Jorge, sí.
¿no? Y son una familia numerosa, importante, y que también tiene una historia trágica, lamentable, con la desaparición de uno de los hermanos, que era Ismael, ¿no? Y que tú das cuenta en el libro de cómo fue asesinado por las guerrillas en aquellos tiempos en que las guerrillas atacaban al Perú, ¿no? Tú en este momento, obviamente, del libro también se deduce, estás distanciado, estás apartado de tu tío Carlos. ¿Qué sentimiento te genera esto? Bueno, yo tuve una relación muy de un tío joven, por la diferencia de edad es poca, digamos. Yo tenía 8 años cuando él me llevaba a ver a Velasco, que es lo que conversamos. Yo tenía 8 9 años y él tenía más o menos unos 15 16 años, no, perdón, 50, 13 años mayor que yo. Entonces era el tío joven, ¿no? Y tenía una buena relación con él, y estuve más bien, cuando estuve en Europa, fui a resolver unos problemas a Francia, pasé por Roma, y él estaba estudiando, Carlos Castillo estaba estudiando para su doctorado en teología. Así que tuvimos una buena relación, hasta que comenzaron los problemas básicamente familiares y bueno, que seguiremos revelando en estos momentos. No, vamos a llegar ahí, pero a mí me interesa un tema que tú cuentas al principio del libro, ¿no? Que cuando tú eras niño y te quedabas a veces a dormir en la casa de tus abuelos, él vivía ahí, ¿no? Y tú relatas cómo, siendo un niño, él te llevaba a ver y aplaudir, a ver a Velasco, ¿no? Al dictador que estaba internado en el hospital militar muy cerca de la casa de tus abuelos. ¿Cómo era esto, ¿no? Que a mí me parece lamentable, ¿no? Que un tío lleve a un niño a un acto político, pero aparte de eso, ¿qué recuerdo tienes de eso y cuál es tu sentimiento? Bueno, dentro de las pocas veces que me quedaba a dormir en la casa de mis abuelos, pues no me gustaba mucho el ambiente de cachacos ahí. Mi abuelo era policía, entonces daba las órdenes. Y bueno, en algún momento me tuve que quedar. Y en 2 oportunidades, no me acuerdo más, me llevaba, él vivía en Caracas, en la calle Caracas, a casi 2 cuadras del hospital militar. Y íbamos caminando, me sacaba de la casa, íbamos caminando, y me acuerdo clarísimo de que me subía a sus hombros para poder ver, ¿no? Para poder ver si agarramos alguna visión de Velasco, porque él inopinadamente salía del balcón a dar sus discursos. Pero a mí no me interesaba, no tenía ni idea de quién era Velasco ni nada por el estilo. ¿Y qué, Pero, tu padre no era muy izquierdista como su hermano Carlos? No, mi abuelo tampoco. ¿Y qué reacción hubiera tenido tu padre si sabía que su hermano menor te llevaba a ver y a vitorear a Velasco? Lo mataba. Nosotros, mi padre ha sido muy proteccionista con nosotros, y seguramente si yo hubiera sabido la importancia que tenía ese hecho, se lo hubiera contado. Pero no se lo conté jamás, porque yo no tenía mala fe, era un niño de casa. Entonces, bueno, pensé que era algo normal, ¿no? Claro, bueno, uno cuando es niño no se da cuenta de la magnitud, del alcance de estos hechos, ¿no? Pero estamos yendo primero por el lado personal, ¿no? De tus relaciones con él. En el libro hay una parte que a mí me conmovió y me chocó un poco, y es que tú cuentas que cuando vas a visitarlo a Roma, que él está estudiando teología, prácticamente te dice que él no cree en la aparición de la Virgen de Fátima, y que además hay otro tema que comentas, que al pasar por la puerta de los templos, de las iglesias, tú te persignabas y él te dijo que no hagas eso. ¿Nos podrías contar eso? Sí, bueno, una de las cosas que se me vinieron a la mente son hechos muy puntuales, ¿no? Como yo siempre pasaba por una iglesia y me persignaba, y pues en Roma hay iglesias por todos lados. Sí, claro. Y este tipo
se sentía mal cuando yo me presionaba y me decía, no hagas eso, no hagas eso. Y entonces decía, pero ¿cuál es la razón? Y nunca me lo dijo, ¿no? Y segundo, que le comenté, le dije, oye, he estado informándome últimamente acerca de esa historia, qué bonita, de la Virgen de Fátima con los pastorcitos. No creas en eso, me dice, eso es, o sea, no hay nada probado, ¿no? Pero oye, eso es una barbaridad, porque esa es una de las apariciones aprobadas y reconocidas por la Iglesia. Sí, sí, sí. Y claro, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque un hombre que estudiaba teología y que recibe a un sobrino, por más cercano que sea en la edad, era una muy mala señal que te aleje de estos sentimientos religiosos, ¿no? Por supuesto. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, relación con Velasco, de jamás con la izquierda, es el marxismo en germinación, ¿no? Ha ido creciendo y la prueba de ello es que cuando voy a Roma suceden esas cosas, es negando la existencia de la Virgen de Fátima, ignorando la magnitud de una iglesia y rendirle un homenaje a Dios, ¿no? Sí, pues a mí me sorprende mucho y incluso me apena, te debo decir. Y también cuentas que en este viaje a Roma, él te presenta a su gran amigo Helan Jaworski. Jaworski, sí. ¿No? ¿Cuál era la relación que tenía con él? Porque este también era un velasquista, era un hombre que estuvo en Sinamos y que participó en la toma aldea del comercio. Bueno, yo llegué a Roma, pensé que nos íbamos a hospedar en un hotel. Él me lleva a la casa de Helan Jaworski, que yo mucho después me entero de quién era. Yo estaba más preocupado en mi viaje a Francia, en ir a resolver los problemas. Y él, ya le paso a mi tío, pero jamás me imaginé yo que él me volvía a poner en mal camino, ¿no? Con este desgraciado Helan Jaworski, en el cual ahí pongo en el libro una foto donde él está en una Navidad celebrando con los hijos de Héctor Béjar, con los hijos de Máximo Velando y los hijos de Guillermo Lobatón, terroristas guerrilleros del 65, confesos y convictos. Lamentablemente, dos de ellos, bueno, no lamentablemente, bien eliminados por las Fuerzas Armadas, y el único que quedó fue Béjar. Béjar, claro. Jaworski era íntimo amigo de Béjar, íntimo amigo. Claro, ahora Béjar ha vuelto un poco a la escena pública a raíz de que lo nombraron canciller y ahí se recordaron sus crímenes y todo esto. Y también es curiosa esta junta, esta amistad de Carlos Castillo con esta gente y que te haya puesto en contacto con ellos allá en Roma, ¿no es cierto? A mí también me sorprende mucho eso. Quiero pasar a otros temas más familiares, más íntimos que tú también cuentas en el libro, pero vamos por favor a hacer una pausa y luego de eso retornamos. Estamos de vuelta en el programa y vamos a tocar ahora un tema bastante delicado, ¿no? Siempre, ustedes lo saben, somos críticos de parte de la jerarquía de la Iglesia en Lima, que ha sido tomada por el pensamiento izquierdista. Concretamente, hemos tenido siempre diferencias y hemos criticado al señor arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Hemos tenido también algunas críticas con otros arzobispos que están tomados por esta ideología o esta teología de la liberación cercana al marxismo y que en nuestro punto de vista tergiversan el mensaje de la Iglesia Católica. Para nuestra sorpresa, esta semana apareció en Amazon un nuevo libro que se titula Mi tío el arzobispo y lleva como subtítulo Carta abierta al arzobispo de Lima. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, tiene pues un sobrino
que es Dino Castillo Martín, que ha publicado este interesante texto y que está a disposición de todos en Amazon. Entonces, luego de revisarlo, porque me llamó la atención, incluso la portada del libro que ustedes la ven ahí en la pantalla, que tiene la hoja y el martillo y que tiene algunas referencias ya en este icono de la portada, me llamó mucho la atención y procedí de inmediato a leer el texto. Hay varios temas que salen a la luz en este texto que me han llevado a contactar al autor, a Dino Castillo, sobrino del señor arzobispo de Lima, hijo de su hermano mayor, que hace una serie de revelaciones realmente sorprendentes, preocupantes y también lamentables, algunas de ellas. Entonces vamos a conversar con él sobre su libro y también un poco sobre su relación con el arzobispo de Lima. ¿Cómo estás, Dino? Bienvenido al programa. Muy bien, Luciano, gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, yo ya adelanté pues que Carlos Castillo es hermano de quien fuera tu padre. Sí, Jorge, sí. ¿No? Y son una familia numerosa, importante, y que también tiene una historia trágica, lamentable, con la desaparición de uno de los hermanos, que era Ismael, ¿no? Y que tú das cuenta en el libro de cómo fue asesinado por las guerrillas en aquellos tiempos en que las guerrillas atacaban al Perú, ¿no? Tú en este momento, obviamente, del libro también se deduce, estás distanciado, estás apartado de tu tío Carlos. ¿Qué sentimiento te genera esto? Bueno, yo tuve una relación muy de un tío joven, pues la diferencia de edad es poca, digamos. Yo tenía 8 años cuando él me llevaba a ver a Velasco, que es lo que conversamos. Yo tenía 8 o 9 años y él tenía más o menos unos 15, 16 años, no, perdón, 50, 13 años mayor que yo. Entonces era el tío joven, ¿no? Y tenía una buena relación con él, y estuve más bien, cuando estuve en Europa, fui a resolver unos problemas a Francia, pasé por Roma y él estaba estudiando, Carlos Castillo estaba estudiando para su doctorado en teología. Así que tuvimos una buena relación, hasta que comenzaron los problemas básicamente familiares y bueno, que seguiremos revelando en estos momentos. No, vamos a llegar ahí, pero a mí me interesa un tema que tú cuentas al principio del libro, ¿no? Que cuando tú eras niño y te quedabas a veces a dormir en la casa de tus abuelos, él vivía ahí, ¿no? Y tú relatas cómo, siendo un niño, él te llevaba a ver y aplaudir, a ver a Velasco, ¿no? Al dictador que estaba internado en el hospital militar muy cerca de la casa de tus abuelos. ¿Cómo era esto, ¿no? Que a mí me parece lamentable, ¿no? Que un tío lleve a un niño a un acto político, pero aparte de eso, ¿qué recuerdo tienes de eso y cuál es tu sentimiento? Bueno, dentro de las pocas veces que me quedaba a dormir en la casa de mis abuelos, pues no me gustaba mucho el ambiente de cachacos ahí. Mi abuelo era policía, entonces daba las órdenes. Y bueno, en algún momento me tuve que quedar. Y en 2 oportunidades no me acuerdo más. Me llevaba, él vivía en Caracas, en la calle Caracas, a casi 2 cuadras del hospital militar. Y íbamos caminando, me sacaba de la casa, íbamos caminando, y me acuerdo clarísimo de que me subía a sus hombros para poder ver, ¿no? Para poder ver si agarramos alguna visión de Velasco, porque él inopinadamente salía del balcón a dar sus discursos. Pero a mí no me interesaba, no tenía ni idea de quién era Velasco ni nada por el estilo. ¿Y qué, pero, tu padre no era muy izquierdista como su hermano Carlos? No, mi abuelo tampoco. ¿Y qué reacción hubiera tenido tu padre si sabía que su hermano menor te llevaba a ver y a vitorear a Velasco? Lo mataba. Nosotros, mi padre ha sido muy proteccionista con nosotros y
seguramente si yo hubiera sabido la importancia que tenía ese hecho, se lo hubiera contado. Pero no se lo conté jamás, porque yo no tenía mala fe, era un niño de casa. Entonces, bueno, pensé que era algo normal, ¿no? Claro, bueno, uno cuando es niño no se da cuenta de la magnitud, del alcance de estos hechos, ¿no? Pero estamos yendo primero por el lado personal, ¿no? De tus relaciones con él. En el libro hay una parte que a mí me conmovió y me chocó un poco, y es que tú cuentas que cuando vas a visitarlo a Roma, que él está estudiando teología, prácticamente te dice que él no cree en la aparición de la Virgen de Fátima, y que además hay otro tema que comentas, que al pasar por la puerta de los templos, de las iglesias, tú te persignabas y él te dijo que no hagas eso. ¿Nos podrías contar eso? Sí, sí, bueno, una de las cosas que se me vinieron a la mente son hechos muy puntuales, ¿no? Como yo siempre pasaba por una iglesia y me persignaba. Y pues en Roma hay iglesias por todos lados. Sí, claro. Y este tipo se sentía mal cuando yo me persignaba y me decía, no hagas eso, no hagas eso. Entonces decía, pero ¿cuál es la razón? Y nunca me lo dijo, ¿no? Y segundo, que le comenté, le dije, oye, he estado informándome últimamente acerca de esa historia, qué bonita, de la Virgen de Fátima con los pastorcitos. No creas en eso, me dice, eso es, o sea, no hay nada probado, ¿no? Pero oye, eso es una barbaridad, porque esa es una de las apariciones aprobadas y reconocidas por la Iglesia. Sí, sí, sí. Y claro, a mí me sorprende mucho, ¿no? Porque un hombre que estudiaba teología y que recibe a un sobrino, por más cercano que sea en la edad, era una muy mala señal que te aleje de estos sentimientos religiosos, ¿no? Por supuesto. Y lo estamos viendo ahora, ¿no? O sea, relación con Velasco, de Jamás con la izquierda, es el marxismo en germinación, ¿no? Ha ido creciendo y la prueba de ello es que cuando voy a Roma suceden esas cosas, negando la existencia de la Virgen de Fátima, ignorando la magnitud de una iglesia y rendirle un homenaje a Dios, ¿no? Sí, pues a mí me sorprende mucho y incluso me apena, te debo decir. Y también cuentas que en este viaje a Roma, él te presenta a su gran amigo Helan Jaworski. Jaworski, sí. ¿No? ¿Cuál era la relación que tenía con él? Porque este también era un velasquista, era un hombre que estuvo en Sinamos y que participó en la toma al Día del Comercio. Bueno, yo llegué a Roma, pensé que nos íbamos a hospedar en un hotel. Él me lleva a la casa de Dan Jaworski, que yo mucho después me entero de quién era. Yo estaba más preocupado en mi viaje a Francia, en ir a resolver los problemas, y él ya de paso a mi tío, pero jamás me imaginé yo que él me volvía a poner en mal camino, ¿no? Con este desgraciado Elan Jaworski, en el cual ahí pongo en el libro una foto donde él está en una Navidad celebrando con los hijos de Héctor Béjar, con los hijos de Máximo Velando y los hijos de Guillermo Lobatón, terroristas guerrilleros del 65, confesos y convictos. Lamentablemente, dos de ellos, bueno, no lamentablemente, bien eliminados por las Fuerzas Armadas, y lo único que quedó fue Béjar. Béjar, claro. Jaworski era íntimo amigo de Béjar, íntimo amigo. Claro, ahora Béjar ha vuelto un poco a la escena pública a raíz de que lo nombraron canciller y ahí se recordaron sus crímenes y todo esto. Y también es curiosa esta junta, esta amistad de Carlos Castillo con esta gente y que te haya puesto en contacto con ellos allá en Roma, ¿no es cierto? A mí también me sorprende mucho eso. Quiero pasar a otros temas más familiares, más íntimos que tú también cuentas en el libro, pero vamos por favor a hacer una pausa y luego de eso retornamos.
Estamos conversando con Dino Castillo, sobrino directo del arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, y autor del libro Mi tío el arzobispo, que está a la venta en Amazon desde hace unos días, y que revela una serie de cosas, como ustedes habrán venido escuchando, sobre la verdadera personalidad y el carácter y la ideología del arzobispo de Lima, del lamentablemente arzobispo de Lima, Carlos Castillo. Pero, como decía antes de la pausa, quería ingresar a un terreno un poco más familiar, si me permites, Dino, y preguntarte cuál fue la causa original del distanciamiento, de forma en que tu padre se apartó de él. Entiendo que hubo un tema dinerario, un asunto de manejo de dinero. ¿Tú nos puedes contar este asunto? Sí, bueno, los problemas con mi padre empezaron a raíz de que mi padre me quería una cantidad de dinero, no sé cuánto, pero me dio una cantidad de dinero porque mi tío tenía que viajar a Roma. Y en esta época, pues, que las divisas no se podían usar horas, Claro. Y él se compró este dinero para que haga un pago a nuestro proveedor francés, en Nicanor Esperanza. Y aparentemente este dinero nunca llegó. Y cuando mi padre le dice, oye, ¿qué pasa con el dinero? Aparentemente le sacó el pretexto de que había usado el dinero para su manutención en Roma mientras estudiaba. Ahí comenzaron todos los problemas. Entonces, cuando él regresa ya doctorado en teología, pidiendo a los hermanos que le dieran una propiedad, ¿no? Importante, porque era la local de licencia de la familia. Entonces mi padre dice, yo no te voy a hacer mi parte, porque de ahí no voy a cobrar lo que me debe. Y pues le aventó la puerta en la cara, a mi mamá también, la aventó a la ley. A ver, Dino, te interrumpo. La familia Castillo tenía una imprenta, una imprenta importante en Lince, un local amplio, para el cual van a comprar unos insumos y ese dinero se esfuma en manos de Carlos Castillo. Ese es el primer punto. Y luego cuando retorna, él pide que le cedan esa propiedad para poder vivir ahí, para usarla, bueno, en fin, para lo que fuera. Y tu padre se niega. Sin embargo, él no toma esto a bien, ¿no? Entiendo que hay más problemas. Sí, para hacer una aclaración nada más, no era dinero de la imprenta, era dinero del negocio de mi padre. Ah, ok, sí. Ok, eso es para puntualizar. Y segundo, al no tener mi padre su parte, le hice pagarme mi parte y se acabó. Entonces dijo, un día dijo, mi hermano te voy a pagar, no sé qué. A la hora de la hora, se murió mi padre y nunca cumplió. ¿Y se quedó con la propiedad? ¿No? Se quedó con la propiedad, ¿no es cierto? Voy a eso. Entonces, claro, él usufructuó, se metió nomás a la sociedad sin autorización generalmente de los hospitales. En este caso, tenía la oposición de mi padre, ¿no? Tampoco sé si me quedé y a las finales, yo seguí con mi madre, fui a buscarlo, me votó, me dijo, lárgate de acá, este asunto lo van a ver los abogados. Ah, sí. Ahí se creció el tipo, cuando no estaba mi padre se puso ya altanero, ¿no? Entonces inició un juicio y lo ganamos. Así que nos tuvo que pagar igual. Pero increíble que con un hombre de fe, supuestamente, ¿no? Haya llegado a un problema así con su hermano y que haya tenido los herederos que hacerle un juicio para que cumpla, ¿no? Porque en esa casa es donde lo entrevista Caretas cuando lo nombran arzobispo de Lima, ¿no? Y ahí yo recuerdo que en la crónica de Caretas mencionan que es un local muy amplio, que había una imprenta y qué sé yo. Sí, pero más bien lo que dice Caretas ahí, el hijo de Silveri, es una información rara, muy rara, porque dice que el padre Castillo vive en un galpón de un solo ambiente. Perdón, un galpón no es otra cosa, esto es una propiedad que tiene
todo un imprenta con almacenes y zona de carga, y una casa al costado. El dueño podía ir a vivir ahí y trabajar a la vez. Esa era la idea, más o menos. Es un local de la muy grande. Claro, probablemente esta idea del galpón es porque siempre a estos de la teología de liberación les gusta pasar por pobrecitos, por humildes, pero está visto que a Carlos Castillo le gusta el dinero, ¿no? Y, por ejemplo, según yo sé, no sé si tú tienes noticia de esto, tenía una bicicleta que costaba miles de dólares. Según me contaron, yo no sé si esto es cierto, pero en todo caso parece que sí le gustan ciertos lujos. Sí, la de pobrecito, hay otros testimonios que he encontrado por ahí de muy buenas fuentes que indican las cantidades que ganaba la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Que eran sueldos muy buenos. Y si tú ves en la foto de Caretas, vive como un miserable, porque no tiene un mueble de cocina adecuado, ¿no? O sea, está el café, la azúcar encima de un alquillo de una ventana, o sea. Bueno, pero ahora tiene una casa muy linda en San Isidro que le ha dado el arzobispado, ¿no? Que es una casa que recibió el arzobispado en donación hace unos años. Bueno, ahí está viviendo muy cómodamente, es una residencia realmente muy linda ahí en San Isidro, donde él vive ahora. Pero quisiera también otras valoraciones tuyas sobre el tema del arzobispo. ¿Tú crees que la historia de su hermano asesinado por la guerrilla de Ismael Castillo lo ha marcado a él de alguna forma y de otro lado él la ha tergiversado o la ha usado a su manera? Definitivamente. Hay una entrevista que está en el libro, todo lo que yo pongo en el libro está debidamente sustentado con un enlace para que vea la gente que no estoy para inventar una cosa. Es una conferencia que dan varias personas de la teología de la liberación de la Universidad Católica, en donde él habla de la muerte de mi tío Ismael. O sea, focalizar no es un tema para darse la de víctima, ¿no? Sacando a la luz de que él iba a la casa de su familia en Santa Rosa, en la playa, entonces él era el pequeño burgués, ¿no? El pequeño burgués. Iba a la casa de mi padre, en la playa, es otra cosa. Y ¿qué más se puede decir? Bueno, ha cambiado muchísimo, y sí tergiversa en buena forma las cosas que sucedió con la muerte de mi tío, cómo lo mataron. Mira, para empezar, Máximo Orlando, del MIR, que era el segundo comandante del MIR, no estuvo presente porque estaba escondido. El segundo, el primero, Guillermo Lobatón, el número uno, el comandante número uno del MIR, estaba también escondido, pero también estaba reclutando campas, ¿no? A los sacanistas de esa época, los campas de esa época, los sacanistas, ¿no? Para que se alíen a su causa, ¿no? Y Carlos López tampoco estuvo ahí, esto no es ¿no? Esto debe estar al otro lado, pero la dirección, todos han incluido en la matanza de un tío y de gente inocente, lavándoles el cerebro de los pobres campesinos, Claro. donde que va a venir, ellos son el nexo entre el dios Pavá, que es el dios Sol, ¿no? Bíblicamente conocido como el dios. Entonces, ellos lo creen y se unen a la galería y curiosamente son los campas los que lo matan a ellos. O sea, sus propios empleados prácticamente lo matan. Y ahí escribo en la historia cada uno de los pasos, cada uno de las acciones de las últimas palabras que tuvo mi tío enfrentándolos para que no lo mataron. Ahí está en el libro, todo está debidamente sustentado. Para que los espectadores del programa lo sepan, tu tío trabajaba en ese lugar. Sí, él trabajaba en el fondo Chiatari y su mejor amigo era también el señor Fávaro, era dueño de un fondo Cubantía. Estaban muy próximos, eran muy amigos.
mi tío le ofrecen la administración de esta hacienda y él se va y se encuentra con ese tipo de problemas. Claro. Y perdón, para culminar esto, mi tío, el arzobispo, habla pues mal del señor Fávaro, que más bien el señor Fávaro, es el que trata de prevenir de que mi tío salga de su hacienda porque lo podían asesinar, ¿no? Él le advierte que estaban sitiados. Sin embargo, mi tío lleva a sus policías que tenía ahí en el fondo, lo lleva a la hacienda de Cubantía para que apoyen al señor Fávaro. Y mi tío Carlos le dice que era un tipo, creo que la palabra era como soberbio o algo así, no recuerdo bien. Y como acusando que lo hayan matado porque era un tipo que era... Claro, casi justificando este crimen, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Dino, para terminar, ¿cómo definirías tú finalmente, con un par de palabras, a tu tío Carlos, el arzobispo de Lima? ¿Cómo definirías su personalidad? ¿Qué piensas tú de su posición política? ¿Cómo defines su aproximación a la teología de liberación? Y en resumen, ¿cuál es su aporte, o no tiene ninguno, a la Iglesia peruana? Es un escándalo. La teología de la liberación no es un dogma enseñado o creado por Gustavo Gutiérrez. Es un dogma creado por la KGB. Mientras que los gringos estaban bombardeando Vietnam, los rusos estaban metiendo la teología de la liberación, dicho por el mismo director de la KGB de esa época. Así es. Y la prueba de ello es que está sucediendo se están cosechando lo que sembraron. Este marxismo escondido está ya en toda Latinoamérica casi, hasta Chile, ¿no? Con países de gobernantes izquierdistas, socialistas, comunistas, llámale como quiera, pero fuera de foco, fuera de realidad. Para mí, está destrozando la Iglesia, que es justamente lo que quiere el marxismo. Bueno, sí, ese es lamentablemente el balance. Yo creo que la presencia de Carlos Castillo ha resultado muy negativa en la Iglesia peruana, en la Iglesia limeña. Y aunque a él no le guste, pues lo vamos a encomendar a la Virgen de Fátima para que lo ayude en su conversión y en su cambio. Seguramente le hará bien ese milagro que vamos a pedirle a la Virgen de Fátima, en la cual él no cree. Dino, te agradezco mucho por esta entrevista que ha sido muy reveladora. Muchas gracias. Muy amable. Adiós. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo creo que el tema que hemos tocado es realmente impactante. A mí me deja muy, muy conmovido y muy impactado saber todo este lado oculto en la vida y en la personalidad de Carlos Castillo Matassoglo, el arzobispo de Lima. Con ustedes será hasta la próxima semana, el próximo miércoles, como siempre por BHTV, por La Abeja TV y por las redes sociales de nuestro portal laabeja.pe. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches.